knock you down. They know the body's baby. I'm not. Grabar. Listo. En esta hoja de ruta, para solucionar la ecuación de campo de Fourier, aquí están los pasos brevemente. Ojo, deben hacer eso. Seleccionar el perfil de temperatura. En este caso, ¿cuál es el perfil de temperatura que seleccionamos para poder entrar por acá? La ecuación de campo de Fourier. Para seleccionarlo, debemos revisar que se cumplan todas las condiciones de la ecuación de campo de Fourier. Discutir en el papel o en el texto, que se cumplen todas, que es por qué estamos en estado estable o no estamos en estado estable, por qué la conductividad es uniforme y constante, por qué la viscosidad, por qué es fase estancada, por qué es fluido incompresible, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones para la ecuación de campo de Fourier la deben discutir primero, para estar seguros de que sí aplica la ecuación de campo de Fourier. Una vez justifiquen que pueden usar la ecuación de campo de Fourier, entonces deben desarrollar todos los operadores tensoriales. Los operadores tensoriales son todos los triangulitos al derecho y los triangulitos al revés, que les indiqué cómo se desarrollaban en los apéndices del Welty. ¿Listo? Lo que sigue, eliminar las dimensiones que se eliminen, que corresponde a eliminar, porque así usted obtiene una ecuación más simplificada. Lo que sigue, determinar las condiciones de frontera, que son los valores en los extremos. Y una vez ha hecho eso, ya tiene la ecuación, seleccionó la ecuación, la simplificó, determinó las condiciones de frontera, entonces selecciona la solución. Aquí en el curso le estamos presentando soluciones por medio de ecuaciones, por medio de tablas, de gráficas o soluciones numéricas, como las soluciones indicadas en toda esta tabla. Las soluciones que hay en toda esta tabla son soluciones con ecuaciones y con gráficas, tablas y gráficas. Entonces, las soluciones a las que se refiere esta tabla son soluciones de estos tres tipos: ecuación, tablas y gráficas. Eso es lo que encuentran ustedes en esta tabla que ya les enviamos por correo electrónico para que la tuvieran con toda claridad. ¿Listo? Entonces, ustedes, la solución es en función del número de Biot. Deben calcular entonces primero el número de Biot. Y si le cae en este rango, dependiendo del rango donde le caiga, esos tres rangos, pues ya se va para la solución. Bueno, hoy les voy a hablar, empecemos por esta. Pues hay un montón de ecuaciones que ustedes quedaron les dije que se les mandó por correo electrónico que las deberían revisar y preguntar. Me pueden interrumpir en cualquier momento para preguntarme por cualquier ecuación o cualquier gráfica que no sepan manejar. Pero les voy a tomar yo la iniciativa de presentarles una de las soluciones muy común para que la aprendamos a usar. Esto no es aquí.
Está como lento esto, bueno. De esta hoja de ruta les quiero hablar de vamos a iniciar. Quería hablarles de la figura 18.3 del Welty. De la figura 18.3 del Welty. Mire que hay muchas soluciones. ¿Cuándo aplica la figura 18.3 del Welty? ¿Cuándo la puede usar usted? Primero le tiene que caer biot entre 40 e infinito. Es decir, cuando la resistencia externa es despreciable. Resistencia externa despreciable, ¿cierto? Entonces, cuando la resistencia externa sea despreciable, si a usted le interesa la temperatura en el centro, ojo, solamente en el centro, de placa, cilindro o esfera unidimensional, la transferencia de calor es unidimensional, entonces podemos usar la figura 18.3 del Welty. Resistencia externa despreciable y me interesa la temperatura solamente en el centro. Puedo usar esa figura, entonces vamos a verla. Aquí la podemos ver. Lo voy a ampliar un poquitico. ¿Pueden ver ya la figura? Sí, profe. Sí, profe. Tratando como de ampliar un poquitico las ventanas. Entonces, siempre en las figuras, cuando ustedes se enfrentan a una figura de esa, lo primero que tienen que leer es el título, todas las indicaciones de la figura. ¿Quién me lee, quién me traduce qué dice el título de esa figura? Una voluntaria, un voluntario. ¿Qué dice? Así, no importa que no lo diga de corrido. Traduzca qué dice qué dice el título. Profe, ese history significa historia. ¿Qué? Ese history hace referencia a historia. Sí, es como la evolución o la historia. Sí, traduzco la historia, pues ahí dice historia. Pues yo creo que dice historia, temperatura central de varios sólidos con temperatura inicial uniforme T0 y temperatura de superficie constante TS. Y ya dan como la referencia. Listo. Entonces, total quedó claro que es la evolución en el tiempo, la historia de la temperatura en el centro de esos objetos. Entonces, mire que el eje X, que hay en el eje X, ¿qué variables hay? ¿Las pueden leer? Por eso es alfa por T sobre X sub 1 al cuadrado. Listo. Alfa ya sabemos qué es, ¿no? La difusividad térmica del sólido. T es el tiempo. Y X1. Ahí en la figura les indican qué es X1, ¿cierto? Mire, para una esfera, ¿qué sería X1? El radio. Para un cilindro, es el radio. Para esta plaquita, o sea, es la mitad del espesor. La mitad para esta, ahí les indica que es la mitad del espesor, ¿cierto? X1, listo. Entonces ahí está el tiempo. Está aquí en el eje X está el tiempo. Y en el eje Y pueden leer esta variable. Esta variable la hacen así para que esto se cancele en unidades. Está T0 menos TS en el denominador y T menos TS. T
es la temperatura en el tiempo t que usted haya usado para el eje X. ¿Queda claro? Esta t es la temperatura en el centro del objeto. Esta t es la temperatura en el centro del objeto en el tiempo t que usted haya usado en la coordenada X. ¿Listo? Y TS, ¿cuánto valdrá? Mire, ojo a ojo con esta pregunta. Mire que para el eje Y necesito TS en el numerador y en el denominador. ¿Cuánto vale TS? ¿La tengo o no la tengo? Profe, yo creo que TS es, te digo, la temperatura del fluido en el exterior. Sí, ¿por qué? En la hoja de ruta que quité, ¿por qué entramos a esta solución? ¿Por qué entramos a esa solución? Recuerden, miren la hoja de ruta. ¿Por qué entramos a esa solución? Porque la Entramos a esa solución porque la resistencia externa, ¿cómo era? despreciable, profe. Despreciable. Para poder usar esta figura, la resistencia externa tiene que ser despreciable. Y si la resistencia externa es despreciable, es porque el H, el coeficiente convectivo en el fluido, es muy alto. Entonces el calor se transfiere instantáneamente en el fluido. Entonces, en el fluido no hay delta T, ahí lo dice la guía, ¿no? Entonces, para entrar a estas figuras, TS, en esta figura, TS es igual a T infinito. ¿Por qué creen ustedes que se tomaron la molestia de hacer esta figura solamente para el centro? Para el centro. Cuando usted frita un buñuelo, ¿cuál es el punto que se mantiene más frío todo el tiempo? El que es El centro. el punto que más, lo último que se cocina. El centro, profe. Centro. O sea, usted puede decir que el buñuelo está listo cuando el centro se haya cocinado, ¿cierto? Cuando el centro haya alcanzado la temperatura de cocción. Si el centro alcanzó la temperatura de cocción, si el centro del buñuelo alcanzó la temperatura de cocción, con seguridad todos los puntos, todos los demás puntos ya la alcanzaron, ¿cierto? Y se la pasaron. Mejor dicho, cuando el centro alcance la temperatura de cocción, yo ya debería bajar el buñuelo. Entonces, el centro es de mucha importancia porque va a ser el punto más frío o el punto más caliente. Por ejemplo, si usted saca unos balines, unas esferas de metal, las saca de un horno que estaban en un horno, las saca y las pone a enfriar al aire. ¿Cuál va a ser el último punto en enfriársele? El punto siempre más frío, ¿cuál va a ser? El centro, profe, es el último que se enfría. ¿Cierto? Por ejemplo, si estamos esterilizando, si estamos preparando alimentos enlatados, los alimentos enlatados, usted echa el alimento en la latica, por ejemplo, que lo echó en esta latica, en esta latica, vea, en este cilindrito, ¿sí lo ven? Usted echó un alimento enlatado, una carne molida, usted llenó esa latica con una carne molida, y luego lo pone en una olla al baño María, a esterilizar. Pongamos que la temperatura de esterilización es 90 grados centígrados. ¿Cuándo está seguro usted en qué tiempo puede sacar usted esta lata del baño María? ¿Cuándo está seguro usted que toda la carne está esterilizada? La temperatura de esterilización, repito, es 90 grados centígrados. ¿Cuándo estaría usted seguro que toda la lata está esterilizada, que toda la carne que hay en la lata?
El centro esté a esa temperatura, profe. Cuando el centro haya, porque el centro va a ser el último que se va a calentar. Entonces, por eso el centro es importante. Por eso el centro es importante. Hicieron una figura. Entonces, ya cada curva, esto es para una esfera, un cuerpo que tenga una esfera de radio X1. Este que le estaba mostrando es un cilindro, pero no cualquier cilindro. Un cilindro cuya longitud es ¿cuánto? El doble del radio, profe. Es 2 veces el radio, o sea que no es cualquier cilindro. Este es un cubo, ¿sí lo ven? ¿Cuánto mide el lado del cubo? El lado del cubo, de este cubo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el lado del cubo? Según eso, 2x1. 2x1, ¿no? Entonces, este es un cubo del lado 2x1. Vámonos por acá. ¿Qué identifican ustedes acá? ¿Esto qué figura era? Si lo ven, aquí está como discontinuo. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué figura es eso? Un cilindro abierto, profe. Este es un cilindro. De radio, ¿cuánto vale el radio? X1. X1. Y como están pintando esto aquí arrugadito por allá, quiere decir que se extiende infinitamente hacia allá. Entonces, esto es un cilindro de longitud infinita. Entonces, este es un cilindro, cuando lo pinten así, en esa figura, significa que es un cilindro infinito. Un cilindro de longitud infinita. ¿Esta qué será? Esto es una placa plana. Entonces, este es un cilindro, ¿cierto? Quedamos que este era un cilindro el que ya pinté. Esta es una placa. ¿Y será infinita hacia dónde? Hacia allá, hacia allá. ¿Sí la ve que está arrugadita? Es infinita. Y también es infinita hacia allá. ¿Sí o no? Y esta la otra que me falta. Esto es una barra. Esta es una barra. Esta es una barrita, ¿cierto? Una barra. Que está infinita hacia allá. Es una barra, una barra rectangular, ¿no? Pero, ¿cuánto valen los lados? Los lados que no son infinitos, ¿cuánto valen? ¿Cuánto miden? 2x1. Los que no son infinitos valen 2x1. Es una barrita rectangular. Cuadradita, ¿cierto? Es cuadradita y se extiende en el infinito. Ahí están esas 6 figuras. Y entonces, si yo le digo, ¿cuánto vale la temperatura en el centro a los 10 minutos? Entonces usted se viene, mete el tiempo acá, en las unidades que los deba meter. Como esto no tiene unidades, entonces se deben, ¿cuáles unidades del tiempo tiene que usar? Depende de las unidades que haya usado de alfa y de x1, para que se le cancele, ¿cierto? Esto es adimensional. Esto es adimensional. Entonces, usted debe meter el tiempo en las unidades que se le cancele todo eso. Entonces, a los 10 minutos, pone 10 minutos aquí, calcula esta variable, la ubica, selecciona el objeto, pongamos que fuera la esfera, viene y lee esta variable, y de ahí despeja T. ¿Cuánto vale la temperatura a los 10 minutos? Entonces,
10 minutos, calcula cuánto le da esa variable, la ubica, viene y lee esta variable y aquí despeja t. O cuánto se demorará en que el centro alcance 100 grados centígrados. Entonces, como ya tiene 100 grados centígrados, los pone acá, calcula esta variable y al revés. Viene y lee hacia abajo y despeja el tiempo. ¿Copiaron ese pantallacito? Sí, profe. Sí, profe. Yo también hago mi acta. Se me había olvidado abrir el acta de mi reunión de hoy. Que deben hacer las actas de las reuniones. Bueno. Además de, para la temperatura del centro, aquí había placa, esfera y cilindro, y en esa figura había otras 3 figuritas más, ¿cierto? Había placa, esfera, cilindro y otras 3 figuritas más. Además de esa figura 18.3 del Welty, pueden usar estas ecuaciones del Sengel. Haciendo Biot infinito. Porque cuando la resistencia externa es despreciable, Biot vale infinito. ¿Sí, sí o no? Cuando la resistencia externa es despreciable, ¿cuánto vale Biot? Cuando la resistencia externa es despreciable, Biot vale infinito. ¿Y por qué Biot vale infinito cuando la resistencia externa es despreciable? Porque miren a Biot acá. Y resistencia externa despreciable significa que H es infinito, ¿cierto? Entonces, si H es infinito, entonces Biot vale infinito. Cuando la resistencia externa es despreciable, cuando me vaya por acá, cuando me vaya por esta solución, siempre Biot vale infinito. Si lo ven, que siempre estoy poniendo que Biot vale infinito. Bueno, ahora vamos a pasar brevemente por este apéndice F del Welty, que son las famosas cartas de Heisler. El apéndice F del Welty, que son las cartas de Heisler. ¿Las miraron o no? Apéndice F. Entonces, lo primero que tienen que, para manejar esas cartas de Heisler, ¿alcanzan a leer o no? Sí, profe. Entonces, leamos qué dice ahí. Cartas para solución de problemas de transporte en estado inestable, ¿cierto? Porque las cartas de Heisler se pueden usar para masa, cuando usen estas variables, se pueden usar para masa o se pueden usar, pero ¿para qué masa? Transferencia de masa molecular. Solamente para transferencia de masa molecular. Ustedes ya vieron masa, transferencia de masa todos. No, No, profe. profe. Estamos viendo más a La estamos viendo. Profe. Pero ya la han visto a esa altura, es la molecular. ¿Ya empezaron por aquí o no? No, perdón. En fenómenos de transporte. Ah, profe, eso sí. En fenómenos de Sí, sí, profe. transporte no en masa, sino en fenómenos de transporte. Ustedes vieron transferencia de masa molecular, no. Sí, profe. Sí, profe. Y en transferencia de masa molecular no vieron esto. En fenómenos.
¿Nunca vieron las cartas de Heisler? No, que yo recuerde, profe. Bueno. Entonces, para transferencia de masa molecular, se pueden usar también las cartas de Heisler. Ahí este cambio de variable. Bueno, nos interesa la de calor. Me voy a quedar con la de calor. Que es nuestro curso. Entonces, hay una variable. Entonces, en las cartas de Heisler hay estas cuatro variables. Hay estas cuatro variables. Entonces, la primera variable es la Y, esa Y mayúscula, que es la temperatura adimensional, se calcula así. ¿Sí la ven? Entonces, en la Y está la temperatura. Esta T es la temperatura en el tiempo y en la posición en la cual le interesa a uno calcularla. Esta T que hay acá es la temperatura en la posición y en el tiempo de interés. ¿Listo? Esta X mayúscula se calcula así. Ahí está el tiempo, ¿sí o no? Ahí está la variable tiempo. Aquí está la variable temperatura, aquí está el tiempo. Esta N minúscula se calcula así. Es la posición adimensional, la posición. Y la M es la que tiene en cuenta los coeficientes. El K, la conductividad del sólido y el coeficiente convectivo del fluido. Entonces recuerde, la conductividad del sólido, esa K es la conductividad del sólido. Y esa H es el coeficiente convectivo del fluido. ¿Listo? Pues cuidado, que esta K es la K del sólido. De pronto ahí no es claro en el texto. Esta K es del sólido. Esa K es del sólido. Y esta alfa también es del sólido. Esta alfa se calcula con las propiedades del sólido. Ya la H, la única que es con propiedad del fluido es la H. Esta H, pues un sólido no tiene H, ¿cierto? Esta H sí es del fluido. Bueno, entonces, no se olviden entonces que están las cuatro variables. La variable que tiene la temperatura, la variable que tiene el tiempo, la variable que tiene la posición y la variable que tiene las resistencias. Las resistencias dependen del K y el H. Entonces, si quieren le colocamos eso. La Y involucra, voy a borrar este dibujito. La Y que involucra la temperatura. La X, el tiempo. La N, la posición. Y la M, las resistencias. Estas son las cuatro variables para estas cartas. Hay que tener cuidado porque estas cartas de Heisler únicamente aplican para transferencia de calor unidimensional. Únicamente para transferencia de calor unidimensional. Únicamente aplican para transferencia de calor unidimensional. Entonces, por favor, copien ese pantallazo. ¿Listo?
Bueno, voy a borrar todos los dibujos ya. ¿Ya copiaron el pantallazo? Sí, profe. Entonces, a continuación hay un montón de cartas. Entonces, vamos a ver. Entonces, miremos esta primera. ¿Qué dice el título? ¿Quién lo traduce? Profe, dice transporte en estado transitorio en una placa plana. En una placa plana. Entonces, esa es una placa plana. Entonces, mire el dibujito aquí arriba. ¿Qué es X1? Ah, mire ¿qué le dice la figura? La X, ¿desde dónde mide X? Mire acá. ¿Desde dónde mide X? La posición. Desde el centro. ¿Y qué es X1? Es la mitad, profe, del lado. Es la mitad del espesor. La X la mide desde el centro. Recuerden que dijimos que estas cartas solamente se usaban para transferencia de masa unidimensional. Por entonces la única variable que hay es X, unidimensional en X. Entonces, y X1 la mitad del espesor. Entonces mire que ahí están las 4 variables que les dije anteriormente. En el eje X está la X mayúscula. ¿Qué es lo que tiene la X mayúscula? El tiempo. En el eje Y está la Y mayúscula, ¿sí o no? Luego, están por grupitos. Estos grupitos, ¿qué tienen en común cada grupito? Un valor de M. La misma M. ¿Sí o no? Sí, profe. Pongamos el primer grupito es para M valiendo ¿cuánto? 0. 0. Este grupito, 0.5. 5. exacto. Y ya cada rayita es variando la N. ¿Listo? Entonces usted le toca interpolar a ojo. Bueno, sigamos con esa es para placa plana, ahí están las 4 variables. Sigue para lo mismo, para cilindro. Miren, ojo con la X, la miden desde el centro. X1 ¿a qué sería igual? Al radio, ¿no? Sí, Y, y lo mismo exactamente en la misma nomenclatura que la pasada. Y esfera, la misma cosa. Luego aparece esta figura. ¿Quién me dice esa figura para qué es? ¿Para placa, cilindro o esfera? Para una placa infinita, profe. ¿No? Para una placa infinita. Para una placa porque lo dice el título, ¿no? ¿Dónde está la variable X mayúscula? ¿La volteo o ustedes son capaces de voltearla en los ojos? Volteenla en los ojos. ¿Dónde está la X mayúscula? En el eje X, profe. O sea, esta, véala ahí. ¿Dónde está la Y mayúscula? En el eje Y. Véala acá. ¿Dónde está la M? La M son cada una, véala acá, ¿cierto? La M son cada una de esas lineecitas. Entonces pongamos, aquí está, esto es para M, ¿cuánto? ¿Cuánto? Esta que estoy parado es para M valiendo ¿cuánto? 16. 16. Este es para M valiendo 16. ¿Y dónde está la N? Pero no aplicaría por lo que es infinita. O No, pues, no, pues que la otra también no. era infinita y tenía N. ¿N qué es? La N minúscula.
¿La n minúscula qué es? ¿Qué es lo que es n minúscula? Por favor, se devuelven ustedes para yo no devolverme. ¿La n La- minúscula qué es? La posición relativa. La posición relativa es x sobre x1. Ya aquí no volvieron a hacer el dibujo, pero es el mismo dibujo de la placa plana de arriba, que ya pasé. Entonces, ¿dónde está la n acá? ¿Qué se hizo la n? No está, porque ¿qué dice el título de la gráfica? ¿Cuál Está es en la el primera centro. palabra que aparece en el título? Que está en el centro, profe. En el centro. ¿Y cuánto, entonces cuánto vale n en el centro? 1. Si estamos parados en el centro, ¿cuánto vale n? 0, profe. Porque x vale 0, ¿cierto? Porque la x, en todos los dibujos, x se contaba desde el centro, ¿no? ¿Se fijaron que la x se contaba siempre desde el centro? Entonces, en el centro, n vale 0. O sea que toda esta gráfica está hecha para n valiendo 0. Toda esa gráfica para placa plana. ¿Listo? ¿Copiaron eso? Sí, Entonces, profe. lo mismo para... Entonces, la figura que sigue, esta es para placa plana. Esta es para cilindro. Aplica lo mismo. Y esta es para esfera. Aplica hasta el mismo dibujito que yo hice. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Ahora van a aparecer unas figuritas. Entonces, esta que dice, esta página que dice el título, ¿es para qué figura? Para placa plana, ¿no? Entonces ahí está muy fácil, mire. Ahí está muy fácil. ¿Dónde está la X? La X mayúscula. En el eje X, profe. En el eje X, ¿cierto? ¿Dónde está la Y? Véala acá. La Y mayúscula. ¿Dónde está la M? Véala acá. Está variando. ¿Y dónde está la N? Pues cada cuadrito es para una N. ¿Sí la ve acá? O sea que todo este cuadrito es para N valiendo 0.4. Ya el otro cuadrito, el de arriba, es variando la N. ¿Sí o no? Cada cuadrito está hecho para una N diferente. Todo esto, esta es para placa plana. ¿Listo? La que sigue, pues, va a ser para qué? Es continuación. Porque arrancamos desde N valiendo 1, N valiendo 0.8, N valiendo 0.6, N valiendo 0.4, N valiendo 0.2 y llegamos hasta N valiendo 0, ¿cierto? O sea, variamos N para placa plana, ¿sí la ven? Entre 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Barrimos N para placa plana. Ahora hacemos lo mismo, pero esta vez para cilindro. Es la misma cosa, exactamente lo mismo. Cada cuadrito es para un N diferente aquí en la continuación. Hasta N valiendo 1 para cilindro. Y luego para esfera. Listo, la misma cosa. Y ya no tiene chiste esto. Lo que tienen que tener cuidado, es que todas estas figuras del apéndice F, todas estas figuras son las cartas de Heisler, pero ojo, que la figura no sé por qué no lo enfatiza. Para sistemas
unidimensionales. De aquí no se pueden leer cosas tridimensionales ni cosas bidimensionales. Solamente se pueden leer sistemas unidimensionales. ¿Y unidimensionales en dónde? En la variable X. Y la X ahí se la dibujaron, ¿cierto? La X que le dibujaron ahí. Pero mira aquí la X donde la dibujaron. O sea que la placa era infinita hacia allá y hacia allá. Y la transferencia de calor era en esta dirección, en X. Y no hay más transferencia de calor. El cilindro, ¿en qué dirección era la transferencia de calor? En X. ¿Y X con qué coincide? La radial, profe. Con dirección radial. Y esfera unidimensional en X, entonces es radial. ¿Listo? Entonces, todas estas cartas de Heisler pues, son para sistemas unidimensionales en X. Ya aprendimos todas las cartas de Heisler. Por curiosidad, pues también las podemos usar para transferencia de masa molecular. Usted ya tiene que, el punto específico lo tiene que interpolar. Debe tener muy presente las fórmulas de interpolación. Si las tiene en la calculadora, si las hace a mano. Entonces, la formulita esa de interpolación que ya ustedes deben ser expertos en usar, ¿sí o no? Hay que interpolar. Porque rara vez le va a caer a usted el punto exactamente. Y tiene que ser bueno leyendo. Por ejemplo, de las que se lee más fácil, ¿de cuál se lee más fácil? De las últimas, no. De estas, pienso yo. O sea, la primera de todas es muy aproximada. Esta primera de todas es muy aproximada. Sí, ya las últimas son más exactas. O si solamente necesitan el centro, pues usan las del centro, que son estas, ¿no? Los racimos estos, si solamente necesitas en el centro. Pero lo importante es que cualquiera de ellas aplica solamente para sistemas unidimensionales en X. En la X que se pintó en cada dibujito. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, como ustedes ya tienen la hoja de ruta, entonces ya empiezan a navegar por ella, pueden ir a hacer hasta estas ecuaciones. Por ejemplo, aquí les dije que la temperatura en el centro, les mostré cómo se hacía por la figura de 18.3 del Welty. Miren ustedes, de pronto dirán, profe, yo no quiero leer de la figura, pero en este caso tengo la alternativa a estas ecuaciones del Sengel. Entonces vaya y mire esas ecuaciones del Sengel, por favor, sí. Pero con este cuidado. Que mire que para Sengel, en esta columna le estoy diciendo que atención. Para Sengel, Biot, si va a usar esta ecuación del Sengel, tenga cuidado que para Sengel Biot se calcula así. O aquí no tanto porque aquí Biot valdría infinito. Pero si vas a usar esta ecuación del Sengel aquí en el centro, tenga la precaución de que para Biot, que para Sengel, Biot lo debe calcular así. Listo. Debe tener lo que le indique la hoja de ruta. Lo que le indique la hoja de ruta. Listo. Bueno, entonces ustedes deben navegar todas estas ecuaciones, todas estas figuras, para poder entender lo que lo que tienen que hacer. Por favor, miren las cartas de Garney-Lurie, miren
las cartas de Heisler, perdón. Estas que acabamos de ver. Y si alguien tiene una pregunta, me dice. Pero yo creo que todo claro hasta el momento. Bueno, entonces, en varias de estas, cuando se le pregunte por el calor, mire que el calor total transferido hasta un tiempo t se calcula con estas ecuaciones del Sengel o con estas figuras del Sengel. El calor total transferido se calcula con estas ecuaciones o figura, con esta ecuación del Sengel. Se van a dar cuenta que en esas ecuaciones o figuras necesitan un Q máximo. Por ahí está metido un Q máximo. Ese Q máximo es el calor máximo que puede transferir el sólido. ¿Cuál es la temperatura máxima que puede obtener el sólido? De infinito, ¿cierto? En el tiempo infinito, si usted espera un tiempo infinito, ¿qué temperatura va a tener el sólido? Va a tener la temperatura del fluido. Entonces, por eso reemplace T por T infinito. Este es el Q máximo. Entonces, pongan cuidado que en esas ecuaciones, para calcular el calor, necesitan el Q máximo. El Q máximo se calcula así. Y a partir de ese Q máximo, el calor en un instante dado se calcularía así. El calor instantáneo. Y el calor que se ha transferido hasta un tiempo t, el acumulado, se calcula así. El calor acumulado hasta un tiempo t. Pero para no tener que hacer esa integral de ese calor acumulado, esa integral Sengel no la hizo. Y este mismo calor nos lo está mostrando con estas ecuaciones y con estas figuras. ¿Queda claro? Entonces, este calor acumulado hasta un tiempo t, Q, que sería esa integral, Sengel ya no la hizo. Y nos está graficando el resultado acá. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, este calor acumulado hasta un tiempo t, Sengel nos lo está graficando ya la respuesta para uno no tener que hacer la integral en estas ecuaciones y en esa figura. Y ahí en esas ecuaciones y en esas figuras necesitan ese Q máximo. Listo. Bueno. Como vieron, todas estas soluciones, menos la primera era cualquier geometría y no tenía que ser unidimensional, ¿cierto? La primer ruta, la primera columna es cualquier geometría y cualquier número de dimensiones. Esa no tiene problema. Pero las dos segundas rutas, esta columna y esta columna, todas las soluciones matemáticas, tablas y figuras requieren sistemas unidimensionales. Unidimensional, unidimensional. Temperatura del centro, unidimensional, unidimensional. O sea que toda la matemática que está desarrollada es para sistemas unidimensionales. Entonces vamos a hacer un repasito. Todas las soluciones matemáticas que hay es para los sistemas unidimensionales. Entonces vamos a hacer un repasito de qué es unidimensional.
Entonces, vamos a ver qué es una placa plana unidimensional en X. Entonces, ¿alcanzan a ver esto que estoy presentándoles? Sí, profe. profe. Entonces, tenemos una placa. Una placa plana la definen dos caras paralelas. Con que haya dos caras paralelas, ahí hay una placa plana. Aquí, ¿cuántas placas planas identifican ustedes? 2. Ah, no. Aquí, ¿cuántas 3. placas planas hay? 3, profe, Tres, había profe. 6 caras paralelas. Hay 3 placas planas. Porque hay una placa plana, la más grande, formada por las caras ¿cuáles? ¿Esta cara cuál es? Esta La 5, cara, profe. la 5. ¿Y la de atrás? La 6. Entonces, la placa formada por las caras 5 y 6, ¿cierto? Luego hay una placa formada por esta cara de arriba, que es la cara ¿qué? 3, La 3. 3. La cara 3 con la cara 4 forman otra placa, ¿no? Porque son dos caras paralelas. Y hay otra placa que es la formada por esta cara, que es la cara ¿qué? 1. La 1 ¿Y con con cuál? la 2. Con la 2. Esa es otra placa. Ahí hay 3 placas. Entonces, tal como está dibujado, ese sistema son 3 placas planas. 3 placas planas. Y si se lo presentó así, esa transferencia no sería unidimensional, serían las 3 dimensiones. Cuando cuando estas 3 placas se vuelve unidimensional, entonces aquí están los dos casos. Exactamente es unidimensional, exactamente será unidimensional cuando las caras en X, y mire la X donde la pinté, ¿sí ven el sistema coordenado? ¿Sí ven el sistema coordenado? X, Y y Z. Entonces, va a ser exactamente unidimensional en X. Estamos diciendo unidimensional en X. Mire que la puse rojita. Va a ser exactamente unidimensional en X cuando las caras 1, 2, 3 y 4 estén aisladas. Visualícelo ahí en el dibujo. ¿Cuáles son las caras 1, 2, 3 y 4 aisladas? O sea, todo el borde, ¿no? Sí, profe. Aíslas todo el borde. Entonces, mire que, ¿cuáles caras quedaron sin aislar? Las que están como con X. Las que van en dirección de X, profe. No, señor. Ah, no, las perpendiculares. Las perpendiculares a X. Entonces, las únicas que quedaron sin aislar fueron las perpendiculares a X. O sea, esta, la 5 y la 6. Mire que las caras perpendiculares a X quedaron sin aislar. Las otras todas quedaron aisladas. Entonces, este sistema es exactamente unidimensional en X. Y además tiene que cumplirse que T0 y H sean uniformes. ¿Qué es T0? La temperatura inicial del sólido. Tiene que ser uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? Que no Que no cambie con la cambie. posición. ¿Y H? ¿Qué es H? El coeficiente convectivo. Uniforme quiere decir que debe valer lo mismo en todos los puntos. O sea, si en esta superficie H vale 5 Joule por segundo grado Fahrenheit, aquí también tiene que haber 5, aquí tiene que haber 5. O sea, en todo punto H tiene que haber lo mismo. H es el coeficiente convectivo. Entonces requiere, además de que estas caras estén aisladas, que T0 y H sean uniformes. Esta sería exactamente unidimensional. Y sería aproximadamente unidimensional. Porque me está apareciendo esta cosa azul. No entiendo por qué.
Bueno, no sé, qué está apareciendo esa cosa azul ahí. Entonces, puede que este borde, que este borde no esté aislado, pero que el área de ese borde sea menor al 10% del área total. Mira el denominador que hay ahí, ¿qué es? ¿Qué es el área del denominador? Es el área de las caras 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ¿qué está en el denominador? En el denominador que está el área externa Sexual. total del cuerpo, Ajá. ¿sí o no? ¿Y qué está en el numerador? El área del borde. Si cuando usted coja el área del borde, el área del bordecito, y la divida por el área externa total, eso le da menor de 0.1, o sea, menor del 10%. Entonces, y T0 y H sean uniformes, eso es aproximadamente unidimensional. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esta es exacta y esta es aproximadamente. Ahora veamos el cilindro. Un cilindro será unidimensional en R. Miren la R donde está pintada. Ubican la R en el sistema coordenado. Miren, aquí está el sistema Sí, profe. coordenado. R, teta y Z. Estas son las coordenadas cilíndricas, ¿no? R, teta y Z. O sea que R es el radio del cilindro. Entonces un cilindro será unidimensional en R cuando exactamente esta cara y la cara de atrás estén aisladas. O sea que solamente queda sin aislar. ¿Qué quedó sin aislar? La superficie curva, ¿no? Sí, profe. Y T0 y TH sean uniformes. Ese cilindro es exactamente unidimensional en R. Y será aproximado, puede que esta cara y esta cara no estén aisladas, pero si usted suma esta cara más esta cara y la divide por el área total, y eso le da menor de 0.1, entonces ese es aproximadamente unidimensional. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Dijimos que en este curso, para ser muy generosos, Mariana y yo nos quedamos con 0.1, o sea, con el 10%. Otro profesor más malito, más bravo, les dice, no muchachos, para mí aproximado no es el 10%. Para mí aproximado es el 1%. ¿Y cuánto sería el 1%? Que esta división diera ¿cuánto? 0.01. 0.01. Entonces, mire que nosotros aquí, Mariana y yo, somos muy generosos. Nos estamos dejando con este 10%, como que ustedes caigan muy fácilmente en esta zona. Pero otro profesor más riguroso, un método más riguroso, les va a decir, no señor, aproximado va a ser el 1%, entonces esto sería 0.01. Listo. La esfera, ahí en la esfera usted no puede aislar nada, ¿cierto? Porque si aísla la superficie curva, pues aisló toda la esfera. La esfera lo único que requiere para que sea unidimensional y ya no hay aproximado porque usted no puede aislar nada en la esfera. Es exactamente unidimensional en R cuando T0 y H sean uniformes. Para que la esfera sea unidimensional, T0 y H tienen que ser uniformes. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo cero, toda la esfera tiene que tener la misma temperatura en todos los puntos, T0. Y H tiene que valer la misma por toda parte. O sea, aquí H tiene que valer lo mismo. Aquí también, aquí también. En todos los puntos alrededor de la esfera, el coeficiente convectivo tiene que valer lo mismo. Si usted tiene una esfera con que tenía la misma temperatura, 25 grados centígrados por todos los puntos, pero por este lado H le vale 5, por este ladito H le vale 5, y por este ladito H le vale 10, ¿esa esfera será unidimensional o no? No, profe. No, la condición es muy clara. H tiene que ser uniforme.
¿Y por qué no va a ser unidimensional? Porque como aquí h vale 5 y aquí h vale 10, ¿cuál lado se le enfría más rápido? Este, ¿cierto? Donde h vale 10. O sea, que esta mitad de la esfera se va a enfriar más rápido que esta. Entonces va a empezar a generar calor, a producirse calor de la esfera, va a empezar a girar el calor. Va a pasarse calor de este lado a este lado. Entonces se van a generar las otras componentes. Listo, entonces copiaron esto. O se los vuelvo y se los proyecto. Copien eso. Una placa plana. Listo, ya lo copiaron. Sí, profe. Profe. Un cilindro. Y una esfera. Pregunta. Una moneda. No, pero es que esa moneda me quedó más fea que una moneda. Una moneda. Una monedita. Y esto está aislado. Esa moneda, eso es una moneda. Entonces imagínense que eso es una moneda. Y le aisló todos los bordes. ¿Eso cuál de esas tres figuras era? ¿A cuál o no corresponde a ninguno de los tres casos? ¿Esa moneda corresponde a esos tres casos o a ninguno? ¿A uno de esos tres casos o a ninguno? Yo digo que sería como el cilindro. Profe, yo diría que Fíjate en no. el cilindro, ¿dónde quedó la transferencia de masa en el cilindro? La transferencia de calor en el cilindro. ¿Dónde era la transferencia de calor? ¿Por qué lado? Como las Fíjese que caras frontales, la cara frontal. en el cilindro. En la superficie, ¿no? No, entonces usted no me entendió nada de lo que yo dije hoy. ¿Se acuerdan en el cilindro dónde era la transferencia de calor? No dijimos que para que fuera unidimensional, ¿cuáles aislé en el cilindro? Sí, sí. ¿Cuáles aislaste tú en el cilindro para que fuera unidimensional en R? Aislaste esta cara y las planas, ¿sí o no? Sí, 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 profe. Y le quedó la transferencia por la cara curva. Que la cara curva era la perpendicular a R, ¿no? ¿Sí se da cuenta? La cara curva era la perpendicular a R. Esto se asemeja a eso. ¿Por dónde está transfiriendo el calor acá? ¿Por la cara curva o por la cara plana? La cara plana. Plana, profe. Entonces, este no es este, ¿sí o no? Claramente no. ¿Este será este? No, profe. Claramente no. ¿Y este será este caso? No, profe, tampoco. Sí. ¿Este caso será este caso? Sí y totalmente sí. Esto es una placa plana. No tiene dos caras paralelas. Mire que esta cara es como que fuera la cara 6. Y la cara de atrás es como que fuera ¿cuál cara? La 5, ¿no? ¿Sí o no? La cara Sí, 6 profe. y la cara 5 son dos caras paralelas con todo el borde aislado. Entonces, este caso es el primer caso. Esto es una placa plana. Entonces, no se dejen confundir por la forma de la figura.
¿Sí se dan cuenta? Y es que no sé si alcanzaron a leer acá esta partecita. Sí, leen aquí. Las placas planas, en este caso esta y es, la placa plana no tiene que ser rectangular. Puede tener cualquier forma. Entonces, este caso, una moneda es una placa plana. Listo. Una moneda con el borde aislado. Una moneda. Es que de hecho una moneda es la intersección de dos figuras. ¿De qué figuras? Una moneda real. Que usted no le aísle nada. En una moneda real, que no tenga nada aislado, ¿usted qué figuras tiene intersectándose? En una moneda hay una placa plana y un cilindro. En este cilindro, si yo no le aislara nada, si yo no aíslo esta cara, si yo no aíslo esta cara y no aíslo esta cara, ojo, si esta cara de aquí, que la llamé la cara ¿qué? No tiene número. La 1. Si la cara 1 y la cara 2 no están aisladas, este cilindro realmente no es un cilindro, es una placa plana formada por las caras 1 y 2 y un cilindro formado por la cara 3. Lo que es cilindro es únicamente la cara 3. La cara 3 es lo único que es cilindro. Las caras 1 y la cara 2 son una placa plana. ¿Sí lo entienden? Siempre que usted tenga dos caras planas, paralelas, eso es una placa plana. Si quiero voy a copiar esto aquí. Placa plana es igual a dos caras planas paralelas. Eso es una placa plana. Paralelas. Dos caras planas paralelas son una placa plana. Mire que yo no dije que que las caras tenían que ser rectangulares, ¿cierto? Yo no dije que las caras tenían que ser rectangulares. Entonces, este cilindro realmente, lo único que es cilindro es la parte curva. Lo único que es cilindro es la parte curva. Se me perdió el... Lo único que es cilíndrico es la parte curva. Estas dos caras, la 1 y la 2, son una placa plana. ¿Quedó claro eso o no? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Entonces ya borremos todos los dibujos. Listo, muchachos. Entonces, con esta aclaración, usted ya puede identificar cuándo son sistemas unidimensionales. Cuando es una placa plana unidimensional, un cilindro unidimensional y una esfera unidimensional. Porque a esos es a los que ustedes pueden aplicar estas soluciones. Porque las soluciones de la mitad y del lado derecho, todas requieren sistemas unidimensionales. Entonces, tendríamos que tener claro que era unidimensional. La solución de aquí, esta solución, la interna despreciable, cualquier geometría
y ¿cómo le ponemos? Que sirve y sirve para uni, no importa, uni, bi y tridimensional. Sirve para todo esa solución de allá. Que solamente estas ecuacioncitas. Estas de aquí sirven para cualquier caso, para cualquier geometría y sirve para uni, bi y tridimensional. Entonces, por ese lado no hay problema. Pero por este lado, si todos requieren que sea unidimensional, entonces teníamos que saber claro que era unidimensional. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Se me borró esto, se me pasó para acá. Ah, es porque le metí más texto. Subamos un... Bueno, después lo arreglo yo. Bueno. Pasemos ahora a ver una cosa muy importante que se llaman los medios semi-infinitos. Entonces los medios semi-infinitos, entonces para entenderlo, leamos lo que dice ahí. ¿Lo leen, por favor? Lean ese texto para que me ahorren palabras. Lo leen todos, por favor. Aquí es. Entonces, hay un sólido en un medio semi-infinito. En un medio semi-infinito, usted tiene un sólido. Y por aquí tiene el fluido. Y donde está en contacto el sólido con el fluido, ¿cómo se llama? La interfase, ¿cierto? Hasta la superficie o la interfase. Es donde está en contacto el sólido con el fluido. Entonces, el sólido está intercambiando calor con el fluido. El sólido está intercambiando con el fluido. Ojo, ¿cómo puse el eje X? ¿Sí se dan cuenta cómo puse el eje X? ¿Dónde vale 0? En la interfaz. En la interfase. ¿Y hacia dónde aumenta? Cuando me alejo de la interfase. ¿Sí o no? Entonces, esta es la coordenada. ¿Qué coordenada es esta? Y pónganme las coordenadas. Esta es la coordenada X. Esta es la coordenada, lo que hemos tratado, hecho siempre aquí. Esta es la Y, ¿cierto? Esta es la Y y esta es la Z. Mire que la dimensión, el sólido, ¿cómo es en Y y en Z? Perdón, ¿cómo es el sólido en? Me perdí. ¿Cómo es el sólido en? Sí, en Y y en Z. Infinito, profe. Es infinito, ¿cierto? Perdón, aquí yo creo que esta Z la pinté mal, vea. Voy a poner aquí, pintemos las coordenadas como dan los colores, aquí. Entonces, esta sería la X. Hacia allá sería la Y. La Y. Y la Z la tengo que pintar es hacia acá. Sí, la pinté mal ahorita. Este es el eje Z. O sea, en esta cara está esta es la superficie, que es lo mismo que la interfase. Interfase.
Entonces, el sólido en Y y en Z es infinito. Y la X se está profundizando hacia el sólido. ¿Qué hace que un sólido sea semi-infinito? Que a esta profundidad, voy a bajar aquí un poquitico para mirar cómo llamé la nomenclatura, para que me quede con la nomenclatura. Espera un momento que voy a bajar por aquí. Voy a bajar por acá L. A esa profundidad la llamo L. Listo. A esta profundidad que tenga el sólido, para que me quede el dibujito completico. Desde aquí hasta donde termine, pongamos si termina acá, lo llamo L, L mayúscula. Es la L. Entonces, para que este sólido sea infinito, en un tiempo valiendo 0, la temperatura del sólido era T0 en cualquier X. O sea, eso ya lo sabemos, ¿cierto? El sólido todo tenía una temperatura inicial uniforme. Y en un tiempo cualquiera, la temperatura del sólido va a ser igual a T0, va a seguir siendo T0 en X igual a L. O sea, en X mayor que L, mejor dicho. O sea que hay una profundidad a la cual, hay una profundidad L, a partir de la cual, por aquí, por aquí, por aquí, ¿cuánto vale la temperatura? En todo tiempo. Entonces, hay una profundidad a partir de la cual yo creo que esa profundidad no se llama L. Yo creo que la llame L, es delta. Espera, quiero que usemos la misma nomenclatura. Sí, es delta. Es delta. Hay una profundidad, no L, sino delta. Hay una profundidad a la cual esto es delta. A partir de que yo pase esa profundidad delta, la temperatura del sólido va a ser T0 en todo tiempo. O sea, nunca le va a importar allá a esa profundidad lo que pasó por acá. ¿Sí entienden el problema? A partir Sí, de claro. cierta profundidad, que ya llamo delta, esa D con ese corosquito, la temperatura del sólido va a seguir valiendo T0 en todo tiempo. No le importa, o sea, no se dio cuenta de qué pasó en la superficie. Eso pasa si el sólido es muy profundo, ¿sí o no? Por ejemplo, imagínese que usted tiene una barra de 5 metros. Que usted tiene una barra largota de 5 metros. Un cilindro de 5 metros. 5 metros. Y por aquí, que estaba todo a 25 grados centígrados. En el tiempo valiendo 0. Y supóngase que usted coge ese cilindro, lo calienta, le pone aquí un fosforito. Por aquí le pone una llamita, un fosforito. ¿Cómo pinta un fosforito? Por aquí le pone una llamita. Entonces, un cilindro de 5 metros, usted le pone una llamita. ¿Qué va a pasar? Que eso se va a empezar a calentar, ¿sí o no? Entonces, seguramente esta llamita, esto por aquí va a valer, se puede subir hasta, pongámosle que se suba hasta 50 grados centígrados. Que por aquí valga 30 grados centígrados.
que por aquí valga 28 grados centígrados. Pero va a haber un punto, va a haber una distancia delta, a partir de la cual, ¿cuánto vale la temperatura aquí? 25. 25. ¿Cuánto vale aquí? Entonces, va a haber una profundidad a partir de la cual este extremo por aquí nunca se dio cuenta de que por allá había un fosforito. ¿Y por qué este extremo nunca se dio cuenta que aquí había un fosforito? Porque la barra era muy larga, ¿sí o no? Porque la barra era muy larga. Entonces, esos son los medios semi-infinitos. ¿Los identificaron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hay una distancia delta a la cual la temperatura va a ser la misma inicial. Nunca nos dimos cuenta qué pasó. Entonces, por favor, copien este dibujito. Entonces, hay una distancia delta a partir de la cual la temperatura va a seguir siendo T0 en todo tiempo. Entonces voy a borrar todos los dibujos. ¿Listo? Bueno, ya identificados sus medios, estas son las condiciones de frontera. Ojo que el origen lo ubicamos en la interfase, ¿cierto? Ah, bueno. Ojo que la interfase no tiene que ser plana. Yo aquí la pinté plana, pero la interfase no tiene que ser plana, puede ser curva. ¿Sí me entienden esto? Esta superficie de interfase no tiene que ser plana. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Mire que es muy fácil. ¿Sí las identifican? En el tiempo cero, ¿cuánto vale la temperatura del sólido? Vale T0 para todo X, Y, Z, ¿sí o no? O sea, ¿qué equivale eso? A que el sistema tiene una temperatura inicial uniforme. La otra condición de frontera. En X igual a 0, ¿dónde es X igual a 0? En la superficie, en la interfase. La temperatura del sólido la voy a llamar T sub S. O sea que esta interfase tiene una temperatura T sub S para todo X, Y, Z. O sea que en toda esta superficie del sólido, la temperatura es T sub S en todos los puntos de la interfase. ¿Y cuál es la otra condición de frontera? Cuando X vale infinito o cuando X mayor que delta, todo esto es equivalente, X valiendo infinito o X mayor que delta. ¿Cuánto vale T? Si X está por aquí en el infinito, ¿cuánto vale T? De cero la temperatura. Vale inicial. T0 en T0. cualquier tiempo y en cualquier posición YZ. ¿Sí o no? O sea que por allá en la profundidad, la temperatura del sólido es T0. Que equivale a decir a que lejos de la interfase no ocurre ningún cambio. Esto es lo que define un medio semi-infinito. Entonces, más bien que igual, si se cumplen todas las condiciones de, aquí lo voy a cambiar. La ecuación de campo de Fourier, que es lo que estamos trabajando, Fourier. Si se cumplen todas las condiciones de la ecuación de campo de Fourier, que ya saben, son esas 10 condiciones que vimos la clase pasada. Entonces, si se cumplen todas las ecuaciones de la ecuación de campos de Fourier, el perfil de temperatura se vuelve así. O sea, la ecuación de campo de Fourier la desarrollan. Recordamos la ecuación de campo de Fourier. Véala acá.
Esta es la ecuación de campo de Fourier, ¿cierto? Entonces, si usted desarrolla el operador laplaciano, que es ese triángulo invertido al cuadrado, como la transferencia de calor es unidimensional, entonces se vuelve así la ecuación de campo de Fourier. Esta ecuación diferencial con estas condiciones de frontera, repito, esta ecuación diferencial con estas condiciones de frontera tiene estas dos soluciones. Tiene dos soluciones. Cuando la resistencia externa sea despreciable, entonces va a ser estas ecuaciones del Welty o el Sengel. Y cuando la resistencia externa no sea despreciable, entonces son estas dos soluciones. O sea que la solución a esta ecuación diferencial con estas tres condiciones de frontera son dos posibles. Con resistencia externa despreciable y con resistencia externa no despreciable. Entonces, por favor, copien esta pantallacita. Lo importante de esto es que aprendimos a identificar un medio semi-infinito. Y una vez identificado el medio semi-infinito, identificar las condiciones de frontera, que sí se cumplan estas condiciones de frontera. Y ya tenemos la solución. Puede ser o por el Welty o en el Sengel. Son equivalentes, no hay problema por cuál se metan. ¿Copiaron esta pantallazo? Sí, profe. Vamos a mirarlas. Miremos las del Welty. Son la misma cosa, ecuación 1820 del Welty. Si nos damos cuenta en la ecuación del Welty, la 1820, 19b, véala acá. ¿La están viendo? ¿Sí la ven? Sí, profe. Ese es el perfil de temperatura, o sea que si usted quiere saber la temperatura en cualquier posición, ya vieron X de dónde se medía. Ah, yo quiero saber la temperatura a los 3 centímetros. Entonces pones aquí 3 centímetros, calculas este argumento y aparece esta función. Esta función la han visto ya. ¿La vieron alguna vez? Esto es como que fuera un seno, un coseno. Hagan en cuenta que es un seno, un coseno. ¿Listo? Enseguida vamos a verla. Se llama la función error. Entonces, yo quiero saber la temperatura a los 3 centímetros de un medio semi-infinito. Ojo, un medio semi-infinito, pero ¿qué dijimos que esta ecuación 1820 cuándo aplicaba? ¿Cuándo aplica? ¿Y cuando la externa resistencia es muy grande? Cuando H sea muy grande, ¿cierto? Tiene que ser H muy grande. O sea, ojalá tendiendo a infinito. Recuerde que la resistencia externa es 1 sobre H. Entonces, cuando H sea muy grande, la resistencia externa 1 sobre H. Si H es muy grande, da 0. Entonces, tiene que ser que H sea muy grande. H muy, muy grande. Cuando H sea muy grande, entonces la solución va a ser del medio semi-infinito, va a ser la 1820, que es esta ecuación. Entonces, a los 3 centímetros calcula esto, va y lee la función error, cuánto le da, y despeja T. Listo. Miremos la función error. La función error es una función matemática. Aquí se las presento. Por favor, le toman pantallazo a esto. Sí. ¿Le tomaron pantallazo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces pongamos, entonces usted mete
está en gráficas y también está en tablas. Entonces, calculas todo esto y te da 0.5. Calculas todo esto y te da 0.5. Entonces, usted necesita la función error de 0.5. Entonces, se viene aquí, 0.5. ¿Cuánto da la función error de 0.5 en ese diagrama? 0.5, ¿dónde está? Función error de 0.5, ¿da cuánto? Coincide que da 0.5, ¿no? Entonces, con ese diagrama o de tablas, la puedes encontrar en tablas o en diagramas. Me gusta más el diagrama. Entonces, encuentras cuánto vale la función error. La función error de lambda, listo. Aquí calcula lambda, lambda es el argumento y cuánto es la función error de lambda. Entonces, lambda sería todo esto, ¿sí o no? Esta lambda que yo le estoy mostrando acá, lo que está entre paréntesis, esa lambda, ¿sería qué? Sería todo lo que está en azulito ahí. ¿Sí lo vieron? Listo, entonces así se usa la ecuación 1820. ¿Sí copiaron la función error? Sí. Sí, profe. Bueno. Si la resistencia interna no es despreciable, o sea que H no es muy grande, y si H no es muy grande, estas dos temperaturas son diferentes, entonces la solución es la ecuación 1821. Vamos a mirarla. Cuando H no sea muy grande, en vez de la 1820, es la 1821, que es esta. Como H no es muy grande, ahí está el valor de H. Entonces mire que aquí también aparece la función error, 2 veces. Necesitan calcular la función error de esto. ¿Sí lo ven? Y necesitan calcular la función error de qué? De esto, o sea que necesita 2 veces la función error. Ya esto no es la función error, esta es la función ¿qué? Esto es exponencial, ¿no? Este es el Sí, profe. exponencial. Pero aquí 2 veces tienen que aplicar la función error cuando H no sea muy grande. Si usted tiene la duda si H es muy grande o no es muy grande, entonces ¿qué hace para ir a la fija? Se va por aquí de una, por aquí siempre va a tener la solución correcta, ¿sí o no? Si usted tiene la duda si H es muy grande o H no es muy grande, se va por acá. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, profe. Copiaron este pantallazo con los 2 tipos de soluciones. Ahí les doy indicaciones adicionales. Les estoy diciendo que cómo calcular los calores, aquí en este caso. Entonces le hace el resto, lo aplican ustedes. Listo. El delta que les mostré en la figura, ¿se acuerdan del delta? ¿Qué era ese delta? ¿Qué La era ese profundidad delta? de la figura. No, era el espesor a partir del cual la temperatura no cambiaba, ¿cierto? Era el espesor a partir del cual la temperatura no cambiaba. O sea, como en la varilla. ¿Cómo saber a partir de cuál punto la temperatura ya se va a mantener en T0? Se calcula así. El delta, el espesor a partir del cual la temperatura no cambia, se calcula así. Entonces, ojo con esto. Si yo tengo una varilla, de 10 centímetros, que eso es L. Y yo calculo delta y me da 3 centímetros
Entonces aquí está el fosforito, y por aquí estaba el medio, por aquí está el fosforito. Quiere decir que aquí es 3. Quiere decir que a partir de aquí 3, la temperatura, ¿cuánto es aquí? De 0. No cambia, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso significa delta. ¿Sí lo entienden? Sí, profe. ¿Y qué pasa si delta le da 15 centímetros? Y la varilla es de 10 centímetros. ¿Leyeron eso? Ya no se lo puede tomar como un sólido semi-infinito, Señor. que Exacto. la o sea, temperatura varía en todo. si delta le da mayor que lo que mide el objeto, entonces la varilla no es semi-infinita. ¿Entendieron eso? Eso es lo que dice ahí. Si y delta le da mayor que la profundidad del objeto, entonces el objeto no es semi-infinito. Entonces apague y vámonos, no es por aquí. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Que se me hizo mi agenda. Listo, muchachos. Entonces, esto era todo lo que quería que hoy la clase es muy densa, pero mire que nos rindió mucho. Identificamos muchas cosas. Bueno, me gusta en gráfico porque las tablas cometen este error. Las gráficas de la función error no le muestran a uno este fenómeno. Miren este fenómeno tan importante. ¿Qué le pasa a la función error después de 2? Cuando el argumento es 2 o menos 2. Es constante. Es constante ¿en cuánto? En 1 y en menos 1. Entonces, ¿sí lo ven? Entonces, las tablas no le muestran a uno eso. Entonces, los estudiantes, si el argumento le da 2,5, entonces, ¿cuánto vale la función error? 1. Si el argumento le da 3, ¿cuánto vale la función error? 1. ¿Cierto? A partir de 2 se vuelve constante, y a partir de menos 2 también se vuelve constante. Entonces, por eso me gusta mucho esta representación gráfica de la función error. Bueno, entonces mire todo lo que aprendimos de la función de los medios semi-infinitos. Recuerde que esta superficie no tiene que ser plana, sino que tiene que ser un objeto profundo. Y tiene que ser tan profundo que haya un delta a partir del cual la temperatura va a ser todo el tiempo T0, sin importar que usted por aquí lo incendie o le ponga cosas frías. Usted le pone cosas frías o cosas calientes por acá y a una profundidad, un X mayor que delta, la temperatura va a seguir siendo T0. Eso es un medio semi-infinito. Y se soluciona, tiene dos soluciones. Si el H es muy grande, esta ecuación, la 1820. Y si el H no es muy grande, entonces es por aquí, la 1821. Y listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos. Estén pendientes del correo electrónico y las indicaciones de lo que deben tener para la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe, muchas profe, gracias. gracias. Profe, Profe, gracias. gracias. Hasta luego. Que esté muy bien.